más conocimiento y con más conocimiento y explico qué son las diferentes estrategias, y cuando no puedes encontrar el remedio con una estrategia, explico cómo usar la técnica para refinar la estrategia. Eso es lo que viene en volumen 2, es la diferencia con la teoría en volumen 1. Ese es lo más importante de diferencia en la teoría. Sí. Ahora no te escucho. Tu micrófono. Perdón. Entonces, esto en teoría, el segundo volumen nos está ofreciendo un contenido ya práctico de los casos que complementan al volumen 1, ¿correcto? Sí. En volumen 1 tenemos 51 casos, en volumen 2 50 casos. 50 casos. Sí. Y la idea es, como en el volumen 1, que al principio son casos más sencillos y luego más difíciles para entrenar el conocimiento y el análisis. Claro. ¿Puedo, ¿Qué objetivo? Perdón. ¿Puedo compartir la pantalla o...? Claro, adelante, por favor, sí. Definitivamente, Ernesto. ¿Es posible? Sí, es posible. Mira, esas son las diferentes estrategias. ¿Cómo puedo hacerlo más grande? Así. Tenemos 5 estrategias para encontrar el remedio. La estrategia más fácil es la totalidad, pero por debilidad en el mecanismo de defensa del paciente, muchas veces ya no puedes encontrar el remedio con la totalidad. Pero tampoco en este tiempo con las estrategias mismas, y por eso busqué soluciones y déjenme ver. Encontré las técnicas, y las técnicas vienen aquí. Espero. Voy a ver en dónde estamos. Ok, lo voy a hacer así. Ok. Las técnicas es un refinamiento de las estrategias. Una estrategia existe por sí solo. Es como lo puedes usar como está, pero una técnica no puedes usar sin primero analizar por las estrategias. Y tenemos 3 técnicas de la totalidad: enfermedad unilateral mental emocional, remedios combinados y remedios complementarios. Las técnicas de los keynotes, podemos usar los keynotes en diferentes maneras. El keynote del caso o de la repertorización, y así usamos la técnica de eliminación. Tenemos 2 diferentes tipos de esencia: la esencia verdadera y la esencia psicológica. Y la estrategia orientada a la patología, aquí tenemos técnicas, combinación de patologías y síntomas concomitantes y alternos. Esa es la parte nueva de la teoría de volumen 2, de volumen 2. Esa es una explicación más completa y más profunda que lo que podía hacer en volumen 1. Entonces, es muy diferente. Ok. ¿Qué es la siguiente pregunta, Lorena? Entonces aquí tengo imagen para la imagen de ya visto esto que nos ofrece la segunda edición
¿qué objetivos se cubren con ella? No podía entender la primera parte de tu pregunta. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro. Claro. Los objetivos que se cubren con esta segunda edición. El objetivo de los dos libros, la homeopatía clásica, medicina basada en evidencia, es de dar toda la información como la teoría, cómo puedes analizar un caso y con los casos puedes hacer como una tarea y puedes Perdón, escucha mucha interferencia. Puedes investigar si has entendido la teoría, sí o no. El contenido de este volumen 2. En volumen 2 hay muchos diferentes casos con diferentes patologías. Intento de dar ejemplos de diferentes patologías y también de diferentes remedios. Y también intento de dar del mismo remedio diferentes patologías. Por eso puedes encontrar, por ejemplo, un caso de carbovegetales de una señora con hipertensión durante el embarazo, pero también un caso de un niño con falta de concentración. Entonces, intento de dar diferentes patologías del mismo remedio, pero también al revés, de muchos diferentes remedios con diferentes patologías. Y los casos también son como una enseñanza de la materia médica, porque uso muchos casos con remedios pequeños, no tan tal veces usados. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de sinusitis, que es un caso de genilium sulfuricum. En mi experiencia, genilium sulfuricum es un remedio importante para sinusitis del lado izquierdo, y de este remedio también puedes encontrar un caso en volumen 1. Puedes ver las diferentes patologías y hay casos fáciles y casos un poco más difíciles. El objetivo es de dar el conocimiento que el homeópata puede hacer un análisis profunda para encontrar el remedio más cercano a la patología del paciente. Yo pienso que este tipo de libro es algo único porque yo no conozco ningún libro hecho así. Entonces, cuando yo estudié homeopatía, me faltaba mucho este tipo de libro. Como en volumen 2, con tantos casos, tantas explicaciones, también hay explicaciones cómo buscar ciertos síntomas en el repertorio. Explico también qué problemas hay en el repertorio y cómo puedes resolverlo. Entonces, de diferentes partes de la homeopatía, doy información para que la persona, el homeópata, pueda aplicar la homeopatía en una manera más práctica, sencilla, correcta. Así es, profesor. Yo he notado a lo largo de los años que se han tenido entre esta primera edición que tuvimos y la edición nueva que vamos a tener aquí en México, a mí me ha llamado mucho la atención cómo las generaciones o las generaciones más nuevas tienen como un vacío
dentro del proceso de una adecuada metodología. No sé en realidad si llamarlo de esa forma o si esa sea la forma correcta, pero sí noto la diferencia de la última generación en la metodología que hay entre un profesional homeópata o un profesional en homeopatía de una escuela determinada o de una generación determinada a las generaciones actuales. A mí se me ha hecho sumamente enriquecedor tanto conocer el primer libro como conocer este segundo y decir, bueno, ahora tenemos esta segunda edición y leyendo la información que me enviaron, me ha sido sumamente nutricio conocer quiénes te han inspirado en el procedimiento eficaz para el tratamiento de los pacientes que se han tratado. Y bueno, veo que nos has puesto qué es lo que este libro tiene para ofrecer, pero qué mejor de parte de ti saberlo de viva voz, qué es lo que nos ofrece el libro. Lo que siempre veo es un error que todavía muchos hacen, es que cuando tienen que analizar un caso, empiezan a buscar el remedio aún durante la entrevista. Y un análisis de un caso no empieza con buscar el remedio, pero empieza con el pronóstico. Esa es una parte en que doy mucha atención en este libro, cómo hacer el pronóstico y por qué hacer el pronóstico, la conexión entre el pronóstico y encontrar el remedio. Explico que sin pronóstico muchas veces no puedes encontrar el remedio porque no entiendes qué síntomas son síntomas peculiares. Es otra parte importante que explico en esta edición, que es un síntoma peculiar, como Hahnemann ya lo ha dicho en parágrafo 153, lo más importante es saber cómo encontrar un remedio peculiar. El éxito del homeópata depende de su conocimiento, lo que es peculiar en un caso y lo que no es peculiar. Los síntomas, reconocer los síntomas distintivos. Y eso es lo que explico mucho en volumen 2. Es una explicación largo porque es la parte más importante de la homeopatía, más importante que el conocimiento de la materia médica. He hecho la prueba hace muchos años, en los años 90, cuando daba clases en una escuela en el sur de Holanda. Empecé a explicar a los alumnos nuevos qué es un síntoma peculiar y cómo reconocerlo. Y cuando sabían hacer eso, los di un caso de un remedio que no conocían, porque no conocían mucho materia médica, y podían encontrar el remedio por conocer los síntomas peculiares. Lo que hacen la mayoría de los homeópatas es estudiar materia médica y luego intentar reconocer síntomas de los remedios que conocen en el paciente. Ese es un error muy grande y muchas veces por eso no encontramos el remedio correcto por el paciente. Empezamos con el pronóstico, tener información sobre la condición del mecanismo de defensa y de la patología, y de ahí puedes empezar a buscar los síntomas peculiares, porque un síntoma peculiar también depende de la patología del paciente. Como siempre doy el ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple agravan por el calor. Es un síntoma normal en estos pacientes con esta patología. Es un síntoma en general en la homeopatía, un síntoma importante, y la mayoría de los homeópatas lo van a usar para encontrar el remedio, pero como no es un síntoma peculiar en esta patología, este síntoma no vamos a usar para empezar a buscar el remedio. Ese es un ejemplo
sencillo, pero por eso digo, primero el pronóstico, conocer la patología y luego empezamos a buscar los síntomas peculiares y con los síntomas peculiares podemos encontrar el remedio correcto. Ese es todo lo que viene en volumen 2. Esta explicación con muchos ejemplos y con esta información pienso que es más fácil de aplicar la homeopatía clásica con éxito. También hay una parte en donde explico, y eso también es nuevo, la selección de la potencia, con todos sus aspectos, todos sus detalles. Es otra parte del libro y también algo nuevo es, déjame buscarlo, la explicación lo que es un remedio constitucional. Aquí está. Porque muchos platican del remedio constitucional, el único remedio que un paciente necesita. Explico que un remedio constitucional existe nada más en los pacientes de los niveles de salud, nivel 1, con un salud perfecto, y eso es como 3% de los pacientes que podemos ver. Eso también es una parte del libro que explico en volumen 2, que no viene en volumen 1, por ejemplo. Sí. Entonces, todos los casos vienen con un seguimiento. Tengo ejemplos de casos aquí. Todos los casos. Primero tenemos el caso mismo y el homeópata puede hacer el análisis y luego leer el análisis que yo he hecho. Primero, la profundidad de la perturbación, historia médica personal del paciente, de la familia y la conclusión. Y de ahí vamos a seleccionar los síntomas peculiares y síntomas intensos. Y también viene la repertorización, la explicación por qué usamos estas rúbricas y luego la diferenciación de los remedios. Y la selección de la potencia y luego curso del tratamiento. Así son todos los casos. Siempre la misma secuencia. Excelente, Eric. A mí me encanta esto que nos estás mostrando porque es correcto, hoy más que nunca confirmo que es un libro de texto sumamente fácil de entender, con un procedimiento muy detallado desde el momento que entra el paciente al consultorio hasta la potencia y los comentarios que siempre nos obsequias en cada caso que se describe en el libro. Esto para mí es muy importante conocerlo, teniendo el antecedente del volumen 1. Y platícanos un poco, ¿cuándo lo vamos a tener en México? El libro. El libro, sí. El volumen 2, sí. Normalmente está en México en 2-3 semanas. Ya está en camino y me dijeron que en 2-3 semanas va a llegar a México. Excelente. A mí me gustaría, estamos en muy buen tiempo, a mí me gustaría tener 3 preguntas de parte de nuestros asistentes que quieran hacerle al profesor. Yo alcanzo a leerlas desde aquí para él. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta al profesor Eric, por favor, respecto del libro volumen 2? ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta? No, todavía no hacen preguntas. Bien. Eric, leí dentro de la información que me enviaron acerca de este proyecto tan interesante que es el archivo de la homeopatía. Platícanos, por favor, un poco de qué se trata. El archivo es la idea que viene de Kent.
Kent escribe en la introducción de su repertorio en 1917. Sí. Este repertorio es el inicio de un repertorio nuevo y que esto es como en la infancia. Y él dice que la única manera para mejorar el repertorio es comprobando los síntomas en el repertorio en la práctica. Entonces él dice, por favor, me envían casos con síntomas curados para checar en el repertorio si los síntomas están correctos y si faltan síntomas o que tenemos que quitar síntomas, etc. En los 100 años después, eso nunca ha pasado. Entonces todavía trabajamos con el repertorio de Kent y nunca hemos hecho correcciones por la práctica, por los casos curados. Entonces, el archivo, ese es su objetivo, recoger casos curados de los homeópatas y así hacer correcciones en el repertorio, pero también añadir síntomas curados en el repertorio para tener el repertorio más completo y también para tener la materia médica más completa. La materia médica tenemos que comprobar también con la práctica y ese es el objetivo de checar el repertorio con los casos curados y añadir síntomas en la materia médica de casos curados y así podemos tener una materia médica más práctica y un repertorio, ese es lo ideal, tener un repertorio que siempre nos da la respuesta correcta. Quiere decir que no hay síntomas que nos sirven, porque Kent ha puesto todos los síntomas de las experimentaciones en el repertorio para estar seguro que no falta nada. Pero como él dice, tenemos que comprobar los síntomas de las experimentaciones para saber si eran síntomas del remedio o de la persona que ha hecho la experimentación. Y eso puede hacer nada más por la práctica. Ese es el objetivo del archivo. Tener casos curados para tener un mejor repertorio y una materia médica más completa. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, ¿va a poder participar la comunidad homeopática a través de enviarte o enviar la información a la escuela, al Instituto Van Wunsel para que empiecen a armar este proyecto, para que forme parte del archivo de homeopatía? ¿Cómo va a ser el proceso? El proceso, ya hay una página, archiveforhomeopathy.com. Sí. Y ahí también hay hay las reglas para poder entregar un caso, porque hay diferentes parámetros que usamos para que un caso es útil para el proyecto. Y también hay un formulario que puedes añadir, que puedes llenar con datos. Y también dice ahí en la página cómo puedes enviar casos para el archivo. Hacemos una carpeta de cada homeópata con sus propios casos y después de analizar el caso para el archivo, enviamos los resultados al homeópata. Es mucho trabajo y por eso también buscamos siempre personas que pueden ayudarnos con las finanzas, el trabajo para tener este objetivo. Bien, gracias, gracias profesor. Me llegan dos comentarios de la doctora Elena Centeno. Solo felicitarlo por compartir su experiencia a través de los casos clínicos, que es la forma de mejorar la práctica de la homeopatía. Gracias. Y Antonio de Jesús Mercado nos comenta que él va a tener a la venta el libro
con la gestión de Leti Rangel para el envío aquí a Guadalajara. Gracias. También a través de Tesla Biotecnología se va a hacer la venta del libro, que podrán encontrarlo en la tienda de libros de redes sociales de Tesla Biotecnología. Y felicitarlo y agradecer su entrega en cada una de sus publicaciones y libros que ha escrito para todos. Saludos desde Cuquío, Jalisco. Sí, ¿quién más quisiera compartirnos, compartir algo para el profesor? Eric, tendremos los libros que están en inglés, los otros títulos que nos has enviado en alguna ocasión a petición de nuestros compañeros de homeopatía. ¿Qué me preguntas? Los tienes, yo recuerdo que tenemos más libros escritos de tu parte. ¿Tendremos también esos libros en español? Tengo este libro en inglés. Excelente. Este libro es la teoría como viene en volumen 2, porque los alumnos querían un libro no tan pesado para llevar. Entonces, ese es el libro chiquito. Y este libro de los niveles de salud, con los casos de los niveles de salud, estos casos vienen también en el libro azul que tenemos de los niveles de salud, en la primera edición. La segunda edición tiene nada más la teoría, pero esta edición, la primera, todavía puedes comprar, todavía existe. Los casos he reescrito en inglés para hacer este libro con la teoría que viene en volumen 2. Entonces, están un poco diferente que en español, porque en español todavía es con la teoría de volumen 1, y como la teoría de volumen 2 es más completa y más refinada, los casos están un poco, la explicación del análisis está un poco diferente, pero todavía vienen en la primera edición de los niveles de salud, los casos en español. Los proyectos que tengo en el futuro, ahora que estoy listo con la traducción del volumen 2, lo queríamos terminar porque hay otros proyectos. El proyecto que estoy haciendo ahora es la materia médica. Estoy haciendo una materia médica práctica con los síntomas distintivos de cada remedio, para que los homeópatas puedan diferenciar los remedios en una manera más fácil. Toda la idea completa es de, por la homeopatía, lo que quiero hacer es aclarar cosas de la homeopatía. Ya lo hemos hecho con la teoría, tenemos la teoría de los niveles de salud, la teoría del análisis. Entonces, esta parte ya aclaré con estos libros. Y ahora quiero aclarar cosas en la materia médica para que los homeópatas tengan la materia médica para fácilmente hacer la diferenciación según el análisis explicado en volumen 2. Y después de eso, mi objetivo es de hacer unos comentarios sobre el órgano, porque el órgano es muy importante, pero es muy difícil para leer para la mayoría de la gente. Entonces, eso también quiero hacer un comentario a todos los parágrafos del órgano. Son los proyectos para el futuro que estoy haciendo poco a poco. Gracias, profesor. Tengo una pregunta de parte del doctor Miguel Ángel. ¿Cuál es su opinión acerca de la supresión de las afecciones locales que comenta Hahnemann en el Organon y su tratamiento homeopático?
Tengo la misma opinión que Hahnemann. Pienso que síntomas locales no puedes tratar nada más local, pero tienes que tratar con la totalidad y con medicamentos internos. Cuando vamos a tratar síntomas locales con medicinas locales, para decir, podemos fácilmente suprimir los síntomas, y la supresión de un síntoma local en la periferia siempre da problemas con los órganos vitales. La enfermedad se va hacia adentro y va a hacer daño adentro y muchas veces a los órganos vitales. El objetivo del mecanismo de defensa es de proteger a los órganos vitales, y por eso desarrolla síntomas en la periferia, en la piel local, síntomas locales. Y cuando no vas a tratar el problema interno, vas a tener una supresión, y la supresión tienes que tratar con el remedio correcto, elegido por la totalidad de los síntomas distintivos de este momento. No sé si es... Gracias. De parte de Elisa, solo agradecer la presentación del libro y lo esperamos ya para empezar a analizarlo. Y Elizabeth Miranda, Lorena, ¿me podrías informar el costo del libro? Gracias. Profesor Eric, muchísimas gracias. A mí me ha encantado nuevamente tenerlo. Estamos en punto de la hora para hacer el cierre de esta presentación, que ha sido breve, sobre todo respetando los tiempos que se tienen entre Bélgica y México. Sabemos que ya están allá por cerrar el día, si mal no recuerdo van a estar casi a las 8 de la noche. Sí, me siento muy afortunada, de verdad, de estar nuevamente compartiendo micrófonos con ustedes y agradecerles desde su asistencia a todos, desde el norte hasta el sur. Yo me encuentro nuevamente laborando a través de Tesla Biotecnología en lo que es la venta de libros y equipos de resonancia para altas potencias. Y bueno, profesor, sumamente agradecida contigo por estar. Muchas gracias por invitarme, por organizar todo. Pronto sé que estaremos en un simposio con el doctor Antonio de Jesús Mercado, que es creo que en septiembre. Sí. Y yo espero estar también en contacto a través de este simposio. Recuerden que vamos a estar compartiendo conocimiento de la homeopatía actual. Muchísimas gracias. De nada, a ti. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y me despido. Gracias. Me despido de ustedes, que descansen. Buenas noches en Bélgica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yes, you can merge. So you can merge all the other accounts.